¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Mucho hemos estado discutiendo, platicando en torno precisamente a este tema del huachicol fiscal, quiénes son los involucrados en todo lo que tiene que ver con el tráfico de hidrocarburos, de petróleo crudo, en fin, todo lo que se maneja, huachicol fiscal, huachicol, algunos lo llaman tradicional, en fin. Hay un trabajo que yo les recomiendo muchísimo de que se publica en el diario El País que se titula Los Jensen, la familia de Estados Unidos que traficó 2.900 cargamentos de petróleo crudo desde México a nada más ni nada menos que a Texas. Bueno, este trabajo es del siempre reconocido y admirado periodista Cedric Raciel, a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto para platicar este tema. Querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, querido Jesús, un gusto como siempre. Gracias por la invitación a tu programa y a tus seguidores. Muchas gracias, querido. Oye, pues la primera pregunta que te haría es esa. ¿Quiénes son estos Jensen? ¿De dónde salen los Jensen? Bueno, es una historia muy peculiar por el contexto, ¿no? Porque eh, el huachicol se ha situado como un problema público, ¿no? Porque involucra un asunto de recaudación de impuestos, aduanas, crimen organizado, y bueno, por este desmantelamiento de una importante inesperada red de corrupción desde la Marina de México. Y pues típicamente el huachicol fiscal tiene una ruta, ¿no? Que es de norte a sur, de Estados Unidos, especialmente de Texas, a México a través de aduanas y puertos de Tamaulipas, ¿no? Como lo ilustra el caso de el buque asegurado en marzo y que pues lleva a la desarticulación de la red de corrupción de la Marina. Pero bueno, encontramos este caso de un huachicol fiscal a la inversa, ¿no? Ahora esto involucra actores semejantes, hay crimen organizado allí, hay empresarios corruptos, pero se sigue la ruta a la inversa. Esto es una familia originaria del estado de Utah que tiene una base empresarial en Texas, en Río Hondo, Texas particularmente. El Arroyo Terminals se llama la empresa de esta familia. La familia, como tú lo mencionas, querido Jesús, son los Jensen. Estos son acusados, ya están apresados, son acusados por su propio gobierno de haber traficado casi 3.000 cargamentos de petróleo crudo de México a Estados Unidos en una investigación que hacen las autoridades de Estados Unidos de 3 años, de 2022 a abril de este año, que es cuando son detenidos. Y este petróleo, pues, tiene un valor para Estados Unidos, lo tasan en $300 millones, es muchísimo dinero y se sigue la misma mecánica. Son cargamentos que pasan por tierra y por barco a Estados Unidos. No se paga el impuesto correspondiente porque los Jensen declaran que lo que están transportando son residuos de petróleo u otros aditivos y no propiamente el petróleo. Entonces, que es básicamente lo que acá llamamos huachicol fiscal, que es transportar combustible, no declarándolo como tal para evitar el pago de impuestos. Entonces, esto viola la ley arancelaria de Estados Unidos, como también en nuestro país es un delito. Entonces, pues, por esto particularmente se les acusa de lavado de dinero, de introducción de bienes a Estados Unidos mediante declaraciones falsas y un tercer agravante para los Jensen que es como reciben ayuda de parte de México, en México, del cártel Jalisco Nueva Generación, según la misma investigación de Estados Unidos, pues ahora el gobierno también los acusa de financiar a una organización terrorista, lo cual es un delito mucho más grave para los Jensen, luego de que recordemos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara a 6 organizaciones criminales de México, entre ellas el cártel de Jalisco, como organizaciones terroristas transnacionales. Oye, ¿qué representa este caso, mi querido Cedric? ¿Qué evidencia, en pocas palabras, la participación de este clan, pues sí, originario de un estado como Utah, aparte de todo que en los últimos días también ha estado inmerso en toda esta polémica? Sí, pues de moda ahorita el nombre de Utah por el asesinato de Charlie Kirk. Pues yo creo que habla de eh, los problemas compartidos entre México y Estados Unidos, ¿no? Al problema del
la migración, del tráfico de drogas, especialmente fentanilo, del tráfico de armas, se suma un cuarto problema compartido que es el del huachicol. Y esto yo diría que es un diagnóstico que le da la razón a la presidenta Sheinbaum, de que estos problemas no son solamente de México, en ellos no participan únicamente actores mexicanos, sino que del otro lado de la frontera tienen a su contraparte corresponsable, ¿no? Aquí hablamos seguramente también de autoridades aduanales de Estados Unidos corruptas, además de pues toda la red que se requiere de transportistas, no sé, la cantidad de, así como en México, hacer oídos sordos, hacerse el ciego ante buques de millones de litros de combustible que han llegado al país, no solamente este de marzo, sino desde antes, sin que nadie diga nada, sin que nadie note nada, bueno, pues esa magnitud de corrupción de autoridades, pues encuentra su contraparte también en Estados Unidos. Em, entonces yo creo que, pues como te decía Jesús, un punto más para el discurso de la presidenta de que Estados Unidos debe ser más eh, proactivo en dejar de echar culpas a, a agentes exteriores, en este caso a México, y comenzar a mirarse en un espejo, mirar hacia adentro y encontrar en su país a estos criminales de cuello blanco que financian, que participan de delitos que afectan a ambos países. Y que aparte, como ahorita bien lo defines, hablamos de cuello blanco, ¿no? Siempre se hablará de una u otra manera, aparecen por ahí el tema de los cárteles, pero hablamos de delitos de cuello blanco y por lo que leo en tu excelso trabajo, pues no eran personas, que estuvieran escondidas, o sea, eran personas que mostraban incluso tener propiedades, Claro. muchas propiedades y un poder económico. Sí, claro, bueno, esto habla de yo diría que de cómo detrás de una apariencia de empresarios exitosos, ¿no? James Jensen, el patriarca de esta familia, pues era considerado un magnate petrolero en Estados Unidos, pues como detrás de esa fachada de honorabilidad, digamos, de éxito empresarial, pues se esconden, en este caso particularmente, pues prácticas alianzas, actos de corrupción, pero bueno, alianzas graves, o sea, hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? De un cártel muy poderoso, muy temible, muy violento en México, que entonces, pues, parte de la expansión geográfica de este cártel fuera de las fronteras de México, pues, requiere de la colaboración también de empresarios que estén dispuestos a, pues, faltar a estos principios, ¿no? Que tanto les gustan a los defensores del mercado, del libre mercado, de que pues, el mercado se regula solo, donde la oferta y la demanda determinan la competencia, el lugar de los propios competidores, de los propios actores del mercado, y que en realidad, pues mediante prácticas corruptas distorsionan esta libre competencia y le dan más poder a los cárteles, porque justo el agravante de la que te hablaba Jesús de financiar una organización de narco es precisamente em, enviar dinero, ¿no? De hecho, la acusación del documento judicial que consultamos menciona que 47 millones de dólares de las cuentas de esta empresa de los Jensen fueron a parar a proveedores en México, que a su vez la misma acusación sostiene que son proveedores que para, para vender crudo fuera de Pemex a empresas extranjeras necesitan a fuerza de la colaboración del crimen organizado, en este caso del cártel Jalisco. ¿Crees que sea el inicio de una cadena de evidencia en torno precisamente a todos estos empresarios que están del otro lado precisamente de la frontera y que, como bien dices, pues son el engranaje, son el complemento, ¿no? De una Ujú. actividad que a final de cuentas tiene responsabilidad compartida? Pues sí, lo ideal sería más que encontrar más casos como los de los Jensen, eh, porque es muy, muy atípico, la verdad, que porque
pues Texas es un estado petrolero, hay mucho petróleo allá, mucho crudo. eh, Tú te preguntarías qué necesidad hay de que un empresario tenga que comprar crudo en México, ¿no? Pero bueno, hay otros incentivos, ¿no? El caso es las ganancias a como dé lugar, yo diría. Yo pienso que un paso ideal para nosotros como sociedad y particularmente como periodistas sería comenzar a ver, eh, al diseccionar la cadena de, de eslabones que posibilitan el huachicol fiscal en México, una parte de esa, al margen de los agentes aduanales, de los importadores, de los comercializadores de combustible, todos los permisos que se tienen para importar legalmente combustible, eh, pues ¿quiénes venden? ¿Quiénes venden? ¿Cuáles son las empresas estadounidenses que de alguna forma participan en esta cadena de huachicol fiscal que tanto afecta a México? Digo, esto sin necesariamente yo acusar que haya un lazo de complicidad. Yo creo que de entrada sería bueno si Estados Unidos, solo como para descartar, para determinar la legalidad, es qué tanto un refinador estadounidense sabe o no sabe que su producto está siendo traficado en México sin el debido pago de impuestos, sería de gran ayuda para las autoridades mexicanas, insisto, para nosotros como sociedad y particularmente para los periodistas sería un salto importante que se diera, pues hablamos de redes, ¿no? De redes de tráfico y hay implicados múltiples factores, insisto, no solo en México, seguramente no solo en México, yo creo que sería ideal que se diera este paso, sí. Los Jensen, ¿dónde están ahora, mi querido Cedric? Entiendo que algunos están detenidos, pero ¿quiénes más conforman este núcleo donde se encuentran? Bueno, están acusados el patriarca, su esposa y sus dos hijos, ¿no? Porque los hijos también formaban parte de la estructura de la empresa. Entonces, hay dos, el padre y uno de los hijos, que no alcanzaron prisión condicional, entonces están arrestados. No sé exactamente dónde, me parece que es en Texas, que es de donde surge la acusación de la Fiscalía del Distrito de Texas, sur de Texas, y la madre y otro de los hijos alcanzaron un pago de fianza, ¿sí? Porque deben estar acusados de delitos menos graves que el de lavado, como te decía, ingreso al país de bienes mediante declaraciones falsas y luego el del financiamiento de una organización terrorista. Yo supondría que estos dos miembros de la familia que alcanzaron libertad condicional, pero que siguen sujetos a procesos, es decir, ellos son acusados, van a tener que enfrentar un juicio, sin duda, y vamos a estar pendientes de lo que se diga allá, pero mientras tanto, los cuatro están siendo acusados por Estados Unidos. Entonces, es una empresa familiar. Claro. Mi querido Cedric Graciel, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad y como siempre que nos permitas aprender de ti, querido amigo. No, hombre, gracias a ti, Jesús, por tu generosidad, y por la invitación y como siempre te digo, un gusto hablar contigo y aparecer aquí frente a tus seguidores.